Bienvenidos. Hoy vamos a explorar una pregunta que, ha dividido al mundo por 2 milenios. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva estrictamente judía. Exacto. O sea, analizando los textos originales y debatiendo las interpretaciones que han surgido a lo largo de los siglos. Y es una discusión absolutamente profunda, porque hoy no estamos hablando de fe ciega, estamos hablando de historia, de la ley judía, de textos talmúdicos y de cómo las enseñanzas de un judío del primer siglo chocan, a veces convergen con las interpretaciones rabínicas posteriores. Sí, total. Y con la teología que el resto del mundo adoptó después. Sabes, para enmarcar esto un poco, a mí me gusta pensar en una pintura clásica en un museo. A veces ves un cuadro de hace siglos y asumes que estás viendo exactamente lo que el artista pintó. Claro, lees la placa en la pared y dices, esta es la historia completa. Exacto. Te da una falsa sensación de certeza. Pero luego llegan los restauradores. Aplican sus solventes, quitan esas capas de barniz oscurecido por el tiempo, raspan los retoques posteriores y resulta que la pintura original no era la de un rey europeo de tez pálida con corona de oro. Era el retrato de un modesto maestro judío del primer siglo. Es una gran analogía. La imagen que el mundo adoró por siglos no era la original. Así que hoy vamos a aplicar ese solvente histórico. Vamos a debatir si existen fundamentos dentro de nuestra propia tradición judía para creer que Yeshua, conocido globalmente como Jesús, es el verdadero Mesías histórico de Israel. Y yo argumentaré que era puramente humano, no divino, y que aceptarlo de esa manera no cruza la línea hacia la idolatría. Y para que nuestras posturas queden súper claras desde el principio, yo sostengo que Yeshua fracasó empíricamente en cumplir los requisitos mesiánicos ineludibles que exige el judaísmo. Ajá. Yo argumentaré que los textos talmúdicos exponen correctamente las fallas de su movimiento y que la religión que se construyó a su alrededor, aunque, tiene ciertas concesiones legales para los no judíos, los gentiles, en el fondo representa una herejía idolátrica que es totalmente inaceptable para el pueblo de Israel. Muy bien, pues pongamos las cartas sobre la mesa. Mi argumento central es que necesitamos recuperar al Yeshua histórico, despojándolo por completo de la teología que el Imperio Romano le impuso siglos después. Pero Si miras los textos más antiguos, Yeshua fue un rabino observante de la Torá. Su mensaje original, y lo vemos en textos como Mateo 5:17, no era abolir la ley de Moisés. no, claro, él decía que venía a cumplirla. Exacto, exigía que se cumpliera. Sus primeros seguidores judíos, grupos como los ebionitas, por ejemplo, ellos no creían que él fuera Dios. Lo veían puramente como un ser humano, un shalía, o sea, un emisario divino. La idea de un Mesías Dios es una corrupción pagana que entró mucho después. Bueno, entiendo el intento de separar al hombre de la religión masiva que se fundó en su nombre. Pero mi posición se fundamenta en los criterios innegociables que el judaísmo exige en el mundo real. No podemos, simplemente ignorar el resultado práctico. ¿A qué te refieres con el resultado práctico? A que el judaísmo define al Mesías mediante profecías tangibles. Si eres el Mesías, debes reconstruir el templo de Jerusalén, reunir a todos los exiliados de Israel y traer una era literal de paz mundial. Yeshua no cumplió ninguna de estas exigencias. Y más allá de sus intenciones, Deuteronomio 13 nos advierte claramente sobre figuras que, aunque hagan señales o milagros, terminan desviando al pueblo hacia la adoración de algo que no es el Dios único. Pero eso es culparlo a él por lo que otros hicieron después. Es que el Talmud, en el Tratado Sanedrín 107b, mira retrospectivamente este movimiento y concluye que desvió a los inocentes. El resultado práctico de la vida de este hombre fue una religión que adora a un ser humano. Y eso, en nuestra ley, es idolatría, abodá zará. Fíjate que acabas de mencionar el punto exacto donde yo creo, como investigadora, que la historia ha sido más distorsionada por los argumentos antimisioneros modernos. Tú mencionas esta lista estricta: reconstruir el templo, traer paz mundial, reunir a los exiliados. Es que esa es la prueba empírica. Maimónides lo deja impecablemente claro en su tratado Mishneh Torah.
Si un candidato a Mesías es asesinado, si el templo es destruido poco después y si el mundo se llena de guerras, entonces empíricamente no es el verdadero Mesías. Ajá. No trajo la armonía, trajo la espada. ¿Cómo puedes debatir ese fracaso histórico tan evidente? Entiendo por qué piensas así, porque es la narrativa dominante hoy. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. Si estás escuchando esto y te preguntas ¿de dónde sale esa lista tan rígida de Maimónides?, tienes que entender su contexto. Bueno, el siglo XII. Exactamente plena Edad Media. Maimónides está rodeado por las cruzadas cristianas por un lado y las conquistas islámicas por el otro. Él necesitaba construir un muro teológico súper defensivo para la supervivencia judía. Pero usar los escritos medievales de Maimónides como si fueran la única norma bíblica e ignorar lo que creían los fariseos en el primer siglo es un anacronismo, es aplicar un estándar retrospectivo. Espera. No es retrospectivo. Maimónides solo estaba sistematizando lo que ya decían profetas como Isaías y Ezequiel. Las profecías mesiánicas siempre fueron sobre la redención nacional y física de Israel, ¿no crees? Sí y no. Mira cómo interpretaban a los profetas los propios rabinos hace 2000 años. Si vamos al Talmud, al Tratado Sanedrín 98a, hay una discusión fascinante. Los rabinos se preguntaban cómo vendrá el Mesías. Ah, la famosa dicotomía de las nubes o el asno. Esa misma. Concluyen que si el pueblo es digno, vendrá glorioso sobre las nubes. Pero si el pueblo es indigno, vendrá humilde y montado en un asno. El judaísmo del primer siglo contemplaba absolutamente la idea de un Mesías que sufre un proceso mesiánico en etapas. Además, hay una cierta hipocresía histórica en los argumentos modernos que rechazan a Yeshua por no construir el templo de inmediato. Ya sé hacia dónde vas. Vas a mencionar a Bar Kokhba. Exacto, tengo que hacerlo. Para la audiencia, el Rabí Akiva fue quizá el sabio más grande del Talmud, y en el siglo II, él proclamó oficialmente que un líder militar llamado Simón Bar Kokhba era el rey Mesías. Ahora bien, Bar Kokhba no construyó el templo, no trajo la paz mundial. De hecho, fue asesinado por los romanos y su revuelta terminó en una masacre monumental. Sin embargo, Akiva lo consideró el Mesías basándose en el contexto de su tiempo. Entonces, exigirle a Yeshua la lista completa y terminada de Maimónides es ignorar cómo funcionaba la esperanza mesiánica originalmente. Yo lo abordo desde otro ángulo, porque mencionar a Bar Kokhba en realidad fortalece mi punto. Subraya exactamente por qué el movimiento de Yeshua cruzó una línea roja. Mira, cuando Bar Kokhba fracasó y murió, ¿qué hizo el pueblo judío? Lo rechazaron. Reconocimos el error. Dijimos, oye, nos equivocamos, no era el Mesías, y seguimos adelante. Maimónides mismo señala que si el candidato muere a manos del enemigo, es prueba irrefutable de que no era el prometido. Pero con Yeshua pasó algo totalmente distinto. Sus seguidores no aceptaron el fracaso empírico de su misión. Porque para ellos, la resurrección validó su autoridad. Pero en términos de la ley judía, en lugar de aceptar que no cumplió los requisitos, inventaron la doctrina de una segunda venida para excusar que no hizo el trabajo en la primera. Y lo que es mucho, mucho peor, y este es el núcleo del problema para mí, lo elevaron a la categoría de divinidad. Ahí es donde entra la influencia romana. Déjame terminar el punto, porque Sanedrín 60b es muy meticuloso al respecto. Detalla que actos como postrarse, lo que en hebreo llamamos hishtahabá, ante otra deidad o ante una figura humana, conlleva la pena capital por idolatría. Los seguidores de Yeshua tomaron a un hombre y lo hicieron Dios. Esa deificación es una ruptura absoluta con la teología del Sinaí. A ver, detente ahí. No puedes simplemente separar al buen rabino de la idolatría que generó. Detente ahí. Porque estás colapsando dos cosas completamente distintas. Estás tomando el cristianismo del siglo IV, el de los concilios romanos, donde ya se habla de trinidades, y lo estás inyectando retroactivamente en el movimiento judío original del primer siglo. Yo rechazo la deificación de Yeshua tanto como tú. ¿Ah, sí? Totalmente. Si Yeshua fuera el Dios de Israel venido en carne, eso violaría Números 23:19, que dice explícitamente, Dios no es hombre. Pero tenemos que entender cómo funcionaban los conceptos en el Medio Oriente antiguo. Tú mencionaste el concepto de postrarse, hishtahabá. Sí, adoración.
pero no siempre es adoración en el sentido de deidad. En el Tanaj, en la Biblia hebrea, la palabra Hishtahavá se usa para referirse a postrarse ante Dios, por supuesto, pero también se usa cuando la gente se postra para mostrar reverencia ante reyes, ante profetas y ángeles. Ujú, como acto de respeto. Exacto. Cuando los judíos del primer siglo se postraban ante Yeshua o usaban la palabra griega proskuneo, no estaban diciendo «tú eres el creador del universo», estaban reverenciando al Shalía. A ver, explica eso, porque creo que los oyentes necesitan entender el peso legal de esa palabra. Un Shalía es un principio legal judío que significa emisario. La ley dice que el emisario de un hombre es como el hombre mismo. Es decir, si el rey te envía como su embajador, tú llevas la autoridad del rey. Cuando la gente reverenciaba a Yeshua, reverenciaban al emisario autorizado de Dios. No estaban adorando a una deidad independiente. Es una explicación elegante, lo admito. Pero no me convence, porque ignora lo que realmente dicen los textos sobre él. Incluso si concedemos que en un principio algunos lo veían solo como un shalía, un emisario, los textos del primer siglo ya lo muestran asumiendo prerrogativas que son exclusivas de Dios. ¿Cómo cuáles? Él perdona pecados por su propia autoridad y usa el nombre divino. Cuando dice yo soy, esas no son las palabras de un simple embajador, son palabras que cruzan un límite. Pero de nuevo, eso es leer el texto griego con ojos romanos, en lugar de leerlo con ojos semíticos. Cuando Yeshua dice yo soy, que en hebreo sería Anihu, no está pronunciando el tetragramaton, el nombre impronunciable de Dios. Si miras el contexto, por ejemplo, en los evangelios, el contexto es mesiánico. O sea, tú dices que es solo una afirmación de su rol. Exactamente. Decir Anihu era una frase idiomática para afirmar, yo soy el que esperan, yo soy el Mesías. Y sobre los textos que parecen elevarlo a un nivel cósmico, te das cuenta de que el concepto del Mesías preexistente es profundamente judío. ¿Te refieres a los midrashim, me imagino? Sí. Los apologistas cristianos hoy usan esos textos sobre la preexistencia de Yeshua para decir, mira, era Dios. Pero si vamos al Talmud, al Tratado de Nedarim 39b, que es donde los sabios debatían sobre los votos y los fundamentos de la creación, ahí se establece que 7 cosas fueron creadas antes que el mundo mismo, y una de esas cosas es el nombre del Mesías. También lo vemos en el Pesik Rabba. El Mesías existía como un proyecto maestro, un plano en la mente del Creador desde antes de la eternidad. Reconocer esa grandeza cósmica en Yeshua no es convertirlo en el Creador, es simplemente reconocer el papel monumental que el propio judaísmo antiguo le otorgaba al verdadero Mesías. Bueno, esa es una lectura académicamente muy interesante de Nedarim, pero fíjate en el peligro real y práctico de esa teología. Cuando empiezas a difuminar la línea entre la gente de Dios y Dios mismo, abres la puerta al desastre teológico. El judaísmo sobrevivió miles de años de exilio precisamente porque trazó un muro impenetrable alrededor del monoteísmo estricto. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Nadie niega eso. Tú hablas de un emisario, pero la realidad histórica es que el movimiento no se quedó ahí. Rápidamente cruzó la línea hacia el paganismo. Y aquí es donde creo que debemos hablar de la genialidad de la halajá, la ley judía. Porque los sabios tuvieron que enfrentarse a este enorme movimiento de gentiles cristianos y emitir un juicio legal sobre ellos. ¿Te refieres al concepto del shituf? Exactamente. Para la audiencia, chituf significa literalmente asociación o asociación de creencias. Es como cuando un país tiene sus propias leyes constitucionales súper estrictas para sus ciudadanos, pero aplica un tratado internacional más flexible para los extranjeros. Me gusta esa analogía. El monoteísmo absoluto es nuestra constitución. Pero el chituf es ese marco legal que explica cómo vemos la religión de los gentiles. Una persona que adora mediante el chituf cree en un Dios supremo, el creador del cielo y la tierra, pero asocia a ese Dios con otras fuerzas, figuras o intermediarios. Claro, como asociar a Dios Padre con Jesús. Correcto. Ahora, para un judío participar en el shituf está absoluta y terminantemente prohibido. Es idolatría.
El Rambán, Nachmanides, uno de nuestros más grandes comentaristas, al explicar el celo de Dios en el capítulo 20 de Éxodo, aclara que este celo divino es particular para el pueblo de Israel. Dios se reveló a nosotros en el Sinaí, hicimos un pacto, y nuestra obligación es el monoteísmo puro y sin filtros. Ajá. Pero para los gentiles conocidos en la ley como los hijos de Noé, la regla es diferente. Autoridades históricas enormes, desde el Ramá en el siglo XVI, Shabbatai Cohen, y más recientemente figuras como el Rav Kook o el Rebbe de Chabad, todos sostienen una postura muy matizada. Los gentiles que practican el Shituf no son considerados idólatras ante la ley judía. Y eso es algo que la inmensa mayoría de la gente ignora por completo hoy en día. Sí, porque es complejo. El judaísmo reconoce que el cristianismo para las naciones del mundo sacó a miles de millones del paganismo bárbaro y los acercó a la idea de un solo Dios, a la moralidad de la Biblia hebrea. Se les considera justos porque cumplen con las leyes de Noé. Pero no podemos confundir esa concesión legal con una validación teológica para nosotros. Claro. Para un judío, adoptar esa misma creencia es una traición al pacto del Sinaí. El Shituf es permisible para las naciones, pero es una herejía destructiva para un hijo de Israel. Me encanta que traigas el tema del Shituf, porque sin querer, creo que acabas de proporcionar la evidencia más profunda y poderosa del éxito mesiánico de Yeshua, utilizando tu propia ley ortodoxa. A ver, explícame cómo una concesión para no judíos valida a un Mesías fallido. Piensa en las implicaciones lógicas de lo que acabas de admitir. Si las más grandes eminencias de la ley judía aceptan que millones, literalmente miles de millones de gentiles a lo largo de la historia han abandonado el politeísmo pagano y se han acercado al Dios de Israel a través de la figura de Yeshua sin ser considerados idólatras, ¿no confirma esto precisamente el éxito de su misión profética? Pero... ¿Cuál era la profecía para el Mesías? Ser luz a las naciones. Sí, pero eso no lo hace el rey Mesías de Israel. Incluso Maimónides tuvo que admitirlo. A pesar de todas sus duras críticas en ese mismo tratado que citaste hace un rato, Hilhot Melahim, Maimónides dice que Jesús de Nazaret allanó el camino para el rey Mesías al extender el conocimiento de la Torá y el monoteísmo a, y lo cito, islas lejanas y naciones incircuncisas. Sí, conozco la cita. Ningún judío en la historia humana ha llevado el conocimiento del Dios de Abraham a los confines de la tierra como lo hizo Yeshua. Si los rabinos aceptan que este movimiento opera legítimamente para los gentiles bajo las leyes de Noé, están validando en la práctica su rol como el emisario redentor para las naciones. Bueno, pero Maimónides veía eso como un accidente histórico utilizado por la providencia de Dios, un medio para preparar el mundo para cuando llegue el verdadero Mesías. No es una validación del hombre mismo. A ese hombre Maimónides lo consideraba un impostor que llevó a los judíos a ser perseguidos, masacrados y exiliados. Pero de nuevo, estás culpando al emisario por lo que Roma hizo con su mensaje. El error no fue de Yeshua. Su humanidad, su profunda conexión con la Torá, han sido sepultadas bajo dos montañas de malentendidos. Por un lado, la divinización pagana de la Iglesia, que lo convirtió en un dios grecorromano. Y por otro, las ofuscaciones de la apologética rabínica medieval, que tuvo que crear justificaciones artificiales para rechazarlo y poder sobrevivir a la hostilidad cristiana. Mira, el muro defensivo del judaísmo no fue un invento medieval creado por paranoia. Fue la aplicación directa y rigurosa de las leyes contra la idolatría dictadas en el monte Sinaí. No puedes simplemente decir Roma tiene la culpa y eximir al movimiento. Un árbol se juzga por las raíces que echa en la tierra y la sombra que da. Y la sombra de este movimiento fue una teología que exige adorar a un carpintero judío como si fuera el creador del universo. Pero él nunca pidió eso. Un movimiento que abrogó las leyes eternas de la Torá, como el Shabbat y la circuncisión, y que históricamente persiguió a nuestro pueblo por negarse a postrarse ante él. La supervivencia del judaísmo depende absolutamente de mantener esa barrera estricta. Rechazar a una figura mesiánica que no cumplió los objetivos prácticos en Jerusalén y que generó una fe basada en el Shituf no es ofuscación, es fidelidad pura a Dios. Creo que aquí estamos llegando al núcleo donde chocamos frontalmente.
pero curiosamente también donde convergen nuestras visiones del impacto de este hombre. Así es, porque creo que ambos, desde perspectivas totalmente distintas, coincidimos en que la figura histórica de este judío del primer siglo fue monumental. Es innegable. Y también creo que coincidimos en que la teología judía no es un simplismo de blanco y negro. Poseemos herramientas increíblemente sofisticadas, como las leyes de Noé y este marco del Shituf del que hablamos, Claro, herramientas súper ricas. que nos permiten comprender el inmenso impacto global de Yeshua sin tener que condenar a las naciones del mundo, pero manteniendo nuestra propia integridad teológica intacta. Totalmente de acuerdo en esa complejidad. Nuestra divergencia radica en quién fue realmente debajo de ese barniz histórico. Para mí, cuando hacemos una lectura crítica de los textos originales, desde el Talmud hasta los primeros escritos judíos, se revela que Yeshua es el Mesías judío auténtico. Su misión original era la devoción a la Torá, y su papel como emisario humano divino fue una obra maestra de la teología judía que luego, lamentablemente, fue secuestrada por la política de Roma. Entiendo tu punto. Cuando quitas las capas de pintura romana y los escudos defensivos medievales, lo que encuentras no es a una deidad pagana ni a un falso profeta, encuentras a un judío fiel al Dios de Israel. Y para mí, no importa cuánto intentemos excavar para encontrar al Yeshua histórico. Al final del día, los fracasos proféticos tangibles y la inmensa teología idolátrica que creció a su alrededor cruzaron líneas rojas innegociables para un judío. El verdadero Mesías, cuando venga, no necesitará que reconstruyamos su historia justificando el pasado. Traerá una redención tan clara, tan física e innegable, que el mundo entero, judíos y gentiles, servirán al Dios único hombro con hombro, sin necesidad de asociaciones ni shituf. Es un debate fascinante, uno que ha latido en el corazón de la historia por 20 siglos y que claramente no vamos a resolver definitivamente en este espacio, pero demuestra cómo la lectura profunda de nuestras fuentes revela detalles, matices y leyes que a menudo damos por sentadas o que simplemente desconocemos por completo. Sin duda. A quienes nos escuchan, los invitamos a no quedarse solo con la placa del museo. Si estás intrigado por cómo un judío del primer siglo cambió el mundo, ve y explora estos textos fundacionales por tu cuenta. Porque al final, al mirar esa pintura en la pared, siempre vale la pena preguntarse qué es lo que realmente pintó el artista y cuánto es simplemente el barniz que la historia ha endurecido sobre el lienzo. Una excelente reflexión para dejar con nuestra audiencia. La historia siempre recompensa a los que excavan más profundo. Gracias por acompañarnos.